Bienvenidos a la segunda microclase de la materia Gestión de las Organizaciones. En esta segunda clase revisaremos el concepto de estructura organizacional. A su vez, veremos cuáles son los diferentes tipos de estructuras organizacionales y los modelos de organigramas. Plantearemos también el concepto de cambio dentro de la organización y definiremos qué se puede cambiar dentro de una organización. Empecemos. Si nos planteamos la pregunta de qué se administra y en qué consiste administrar, ambas preguntas podemos responderla con que se administran las organizaciones. ¿Y cómo se administra? Por medio de la estructura organizacional. La estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los cargos de una organización. Toda organización, por más pequeña o grande que sea, va a constar necesariamente de una estructura organizacional o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se puedan ordenar las actividades, procesos y todo el funcionamiento en sí de ese sistema organizacional. Pero antes de revisar los distintos tipos de estructuras organizacionales y los diferentes modelos y diseños de estas estructuras, es importante considerar 6 elementos o principios. El primero es la especialización o división del trabajo. El segundo es la departamentalización. El tercero, la cadena de mando. El cuarto, el tramo de control. El quinto, la centralización y descentralización. Y el último y sexto es la formalización. La especialización o división del trabajo nos dice que los trabajadores se especializan en desarrollar parte de una actividad en lugar de realizar toda la actividad. Por ejemplo, si pensamos en una fábrica de camisas, va a haber operarios que corten telas, otros que peguen botones, otros que cosan, etc. Si pensamos, por ejemplo, en una heladería, va a haber un encargado de servir el helado, otro de atender al público o de cobrar, etc. Una vez que se han dividido los puestos por medio de la especialización o división del trabajo, entra en juego el elemento de la departamentalización, por el cual se agrupan a los trabajadores a fin de que se puedan coordinar las tareas comunes. Las actividades o tareas se pueden departamentalizar siguiendo diferentes criterios. Esto puede ser por funciones, por producto, por proceso, por clientela, por localización geográfica, etc. A la hora de analizar una organización por dentro, vamos a ver que quizás tiene un departamento de recursos humanos, un departamento de ventas, un departamento de producción, etc. El tercer principio es el de cadena de mando. Esta es una línea continua de autoridad que se extiende desde la cima de la organización hasta los escalones más bajos y define quién informa a quién. La cadena de mando nos va a responder a quién debería acudir cada miembro dentro de la organización si tiene un problema o ante quién es responsable. Para entender la cadena de mando es importante comprender dos conceptos, el de autoridad y el de unidad de mando. El concepto de autoridad es el derecho inherente de una posición administrativa para dar órdenes y esperar que se cumplan. Y el de unidad de mando es el principio que establece que una persona debe tener solo un superior ante el cual es responsable directamente. Si bien esto teóricamente hace sentido, en la práctica, y dada la complejidad de las organizaciones actuales, nos encontramos con que difícilmente se cumpla. Generalmente, una persona reporta directamente a su superior, pero también puede reportar a otras por temas específicos. El cuarto concepto es el de tramo de control, y es el número de personas que un jefe puede dirigir eficaz y eficientemente. El tramo de control puede ser amplio, cuando dirige a más de 5 o 6 personas, o pequeño o corto, dependiendo de si dirige a menos de 5 o no. El quinto principio es el de centralización y descentralización.
La centralización se refiere al grado hasta el cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto, al interior de la organización. En la descentralización, la toma de decisiones se delega a los empleados de nivel más bajo, o se les da realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la toma de decisiones. En las organizaciones actuales se ven cada vez estructuras más descentralizadas, respondiendo a organizaciones más flexibles y responsables. Por último, el sexto principio es el de formalización. Este es el grado en que los puestos dentro de una organización se encuentran estandarizados, es decir, pautados como patrones o normas escritas que indican las tareas que se deben realizar en el cargo que ocupan. Existe un manual de funciones, que es un documento o instrumento formal escrito que posee toda la organización, en donde constan todos los cargos y la descripción de los mismos. En base a estos 6 principios, podemos decir que existen 3 grandes tipos de estructuras organizacionales: las estructuras simples, las estructuras burocráticas y las estructuras matriciales. Las estructuras simples se caracterizan por tener un bajo grado de departamentalización, también por tener amplios tramos de control, centralizar la autoridad en una persona, poco grado de formalización, y es utilizada ampliamente en negocios o empresas pequeñas, por ser rápida, flexible y poco costosa de mantener. También ayuda a asignar claramente las responsabilidades de cada miembro de la organización. En segundo término, las estructuras burocráticas se caracterizan por tener operaciones altamente rutinarias que se logran por medio de la especialización. A su vez, tienen reglas y reglamentos muy formalizados y pautados por escrito. Cuentan con una autoridad centralizada, cortos tramos de control y tomas de decisiones que siguen la cadena de mando. Suelen ubicarse las especialidades parecidas en departamentos funcionales que generan economías de escala, mínima duplicación del personal y equipo, y empleados que tienen la oportunidad de hablar el mismo lenguaje entre colegas. Las estructuras burocráticas suelen tener 3 debilidades destacadas. Por un lado, la especialización exagerada, la preocupación obsesiva por las reglas y la lentitud de los trámites. La estructura matricial surge ante la necesidad de atender nuevos proyectos que la organización con la estructura adoptada no puede hacer frente. Esto implica que ciertos empleados se los asigne al nuevo proyecto y el resto de la organización siga funcionando en su forma original, y que se rompa el principio de unidad de mando, ya que gerentes de diferentes áreas comparten la responsabilidad en la toma de decisiones. El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una organización. A través de él se puede hacer una lectura rápida para informarse y analizar sobre la distribución de cargos, cómo es la línea de autoridad, la cantidad de niveles dentro de la organización, el tramo de control, etc. Los elementos básicos que se utilizan para la confección de organigramas son rectángulos y líneas. En algunas circunstancias también se confeccionan organigramas circulares y semicirculares. Las líneas son verticales y horizontales y sirven para conectar y unir. Las verticales indican relaciones autoridad-responsabilidad, mientras que las horizontales indican igualdad de niveles jerárquicos o áreas de responsabilidad. Cuando se utilizan las líneas entrecortadas o punteadas, significa que hay una relación de staff, es decir, de asesoría. Por su parte, la ubicación de los rectángulos indica la relación jerárquica de la estructura. De arriba hacia abajo indican mayor nivel jerárquico y áreas de responsabilidad superior. En el mismo nivel indican igualdad jerárquica de cargos y de funciones. El tamaño de los rectángulos indica la importancia relativa del cargo que representan. A la hora de elaborar un organigrama, es importante tener en cuenta que el esquema debe ser sobrio y entendible,
que debe existir un equilibrio en la distribución de los rectángulos, que la tipografía debe ser clara y de fácil lectura, que los tamaños deben ser proporcionales y que las líneas no se deben entrecruzar y debe ser claro de dónde salen y hacia dónde van. En la unidad 2 del módulo podrán ver distintos diagramas de organigramas, sus fortalezas y debilidades. Continuando con el concepto de estructura, vamos a ver ahora dos grandes tipos de estructuras: las estructuras rígidas y las estructuras flexibles. Las estructuras rígidas se caracterizan por tener la toma de decisiones concentrada en el centro, es decir, en el directorio, lo cual la hace lenta y conlleva a que la organización reaccione también de manera lenta ante los cambios del contexto. En cambio, en una organización con estructura flexible, vemos cómo los niveles inferiores de la organización, representados por el círculo grande, están marcados con línea punteada, mostrando una fuerte interacción con el ambiente externo. Son sectores mucho más autónomos en cuanto a la toma de decisiones, y sus decisiones están alineadas a la visión y misión de la organización. Las organizaciones con estructuras flexibles suelen responder de manera mucho más rápida a los cambios y las variaciones en el contexto. Las organizaciones son dinámicas, siempre están cambiando. Este cambio suele darse de manera forzada o es algo absolutamente buscado. Puede ser algo beneficioso o puede ser perjudicial para la organización. Puede traer un crecimiento o pueden implicar un retroceso. Ahora bien, ¿qué puede cambiarse en una organización? En principio, puede modificarse la estructura, que implica cambiar las relaciones de autoridad, los mecanismos de coordinación y el rediseño de puestos. También puede cambiarse la tecnología. Esto abarcaría modificaciones en la forma en que se procesa el trabajo, los métodos y los equipos utilizados. También puede cambiarse el ambiente físico, modificando los espacios y la distribución física de los lugares de trabajo. Y por último, pueden cambiarse las personas, es decir, haber modificaciones en las actitudes, las habilidades, las expectativas, las percepciones y o el comportamiento de los empleados de la organización. Los análisis de los comportamientos individuales y grupales dentro de la organización han demostrado que existe una gran resistencia al cambio, lo que implica desventajas importantes para las organizaciones, ya que obstaculizan su adaptación y progreso. Es por esto que los departamentos de recursos humanos y las disciplinas asociadas, como la psicología, la sociología y la antropología, entre otras, son tan importantes en los últimos años. Los departamentos de recursos humanos son cada vez más grandes en las organizaciones, ya que uno de sus principales objetivos es lograr que los empleados sean personas flexibles y dispuestas al cambio, que, buscado o no, siempre va a llegar. Para sintetizar e ir cerrando esta segunda clase de la asignatura Gestión de las Organizaciones, hemos visto que una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los cargos de una organización. Toda organización, no importa de qué tipo sea, va a constar necesariamente de una estructura organizacional que responda tanto a sus necesidades como a sus características, sus fortalezas y sus debilidades. Por medio de esta estructura va a poder ordenar las actividades, los procesos y el funcionamiento en sí de la organización en su totalidad. Para entender los distintos modelos y diseños de estructuras organizacionales, es importante tener en cuenta los 6 elementos que comentamos al iniciar la clase: la especialización o división del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control,
la centralización y descentralización y la formalización. En base a estos 6 grandes principios y elementos, existen 3 tipos de estructuras organizacionales: las estructuras simples, las estructuras burocráticas y las estructuras matriciales. Cada uno de este tipo de estructuras tiene sus ventajas y desventajas y va a depender del grado de rigidez o flexibilidad que tenga la organización. El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una organización y está conformado por rectángulos y por líneas. Actualmente, el objetivo es desburocratizar las estructuras, reducir el personal por el tema de la robotización y consecuentemente la reducción de costos, recortar niveles verticales y descentralizar la autoridad. Todo esto debido a la necesidad de adaptarse a un ambiente cada vez más dinámico, cambiante y competitivo. Caso contrario, la inflexibilidad impediría a las empresas y a las organizaciones el logro de la calidad y la efectividad. Es decir, que quieras o no, toda organización deberá enfrentar el cambio, por ser un sistema dinámico. Los cambios pueden darse tanto en la estructura organizacional, como en la tecnología, como en el ambiente físico, como en las personas que la componen. Hasta acá hemos revisado todos los conceptos de la unidad 2 del módulo de la materia. Muchas gracias y seguimos en la próxima clase.